Al contrario de lo que mucha gente piensa, Putin es un chiste como estratega. Y no perdamos de vista que ya lleva 18 años en el poder y le quedan aún 16 años por delante. Bienvenidos a Latin Markets, tu canal de información y educación económica. Recuerda suscribirte a este canal y ayúdanos reenviando este video a tus amigos. La palabra estrategia tiene su origen en las palabras griegas stratos, que se refiere a ejército, y agein, que significa guía, un término que fue por mucho tiempo exclusivamente militar y se refiere principalmente a la planificación de campañas militares, como posicionar un ejército y organizar los suministros para llegar a los objetivos militares. Típicamente los conflictos militares son muchísimo más que el poderío militar y se debe tener en cuenta el terreno, el enemigo, las condiciones climáticas y mucho más. Y siempre fue así. Pero después de la Primera Guerra Mundial, varios otros factores comenzaron a ser parte de la estrategia militar, tales como las comunicaciones, la política y la desinformación, entre otros, al punto que la propia palabra estrategia pasó a ser usada en otras áreas. Hoy se habla de estrategia de negocios, estrategia comercial y hasta de estrategia deportiva. El hecho es que toda estrategia militar o no presupone la existencia de uno o más objetivos a ser alcanzados en un ambiente adverso, con ejércitos, personas, juegos deportivos y que estarán disputando la misma meta, que implica típicamente un juego de suma cero. O sea, para yo ganar, mis enemigos tienen que perder. Pero esa es la visión contraria a la economía de mercado, en que no existe el juego de suma cero, salvo rarísimas excepciones. En el mundo libre, el objetivo estratégico de este tipo de sociedad es el desarrollo, la prosperidad y la seguridad de todos los ciudadanos. Es decir, se puede obtener mucho más para todos con cooperación y no con confrontaciones. Por otro lado, la izquierda nos quiere convencer de que la economía libre de mercado es un juego de suma cero, deconstruyendo valores fundamentales y empujándonos a confrontarnos unos con otros. Y aquí un dato innegable. Los países más civilizados recurren cada día menos a la violencia y a estrategias militares para obtener sus objetivos últimos, ya que no son adecuados para alcanzar el bienestar de los ciudadanos. Y en este punto, Putin como estratega es una tragedia completa. Su visión es mucho más parecida a la de un feudo medieval, que aún creen que jugar juegos de suma cero ayuda a la prosperidad de sus ciudadanos. Pero por alguna razón, ajeno a la realidad, algunas personas en el mundo continúan creyendo que Putin tiene una alta capacidad estratégica. Es de conocimiento público de todas las guerras en donde Putin ha participado y las situaciones catastróficas que llevó a sus militares y a la economía de su país. Pero la maquinaria de propaganda rusa disfraza estos datos con muchos recursos económicos y medios, como la cadena rusa de noticias RT, que desinforma en varios idiomas. La destrucción de Rusia por decisiones equivocadas no comenzó ahora. En el 2015, el comentarista militar Joshua Ropner publicó, entre comillas, sobre cómo lidiar con la incompetencia estratégica de Putin, cierre de comillas, en el que él nombraba un enorme número de errores estratégicos de Putin, tanto en el plano militar como en el plano político. Aún peor, de lo escrito a ese artículo del 2015, hoy es una maciza realidad muy precisa, y Rovner concluye en su artículo con que Putin causará finalmente la destrucción de Rusia en algún momento del futuro. Hoy, 7 años después, estamos viendo lo que está sucediendo, y cuando el artículo fue escrito en el 2015, Putin había recién atacado y anexado Crimea el año 2014, y en ese entonces inició una guerra híbrida, financiando los movimientos separatistas de Donbass, en Ucrania, y su éxito fue mucho menor a lo que él esperaba. El analista Rovner señala que Putin es una estrategia tan mediocre que tiene fuertes limitaciones para entender la diferencia entre objetivos militares versus objetivos políticos y económicos, ya que cuando entra la violencia, sale la economía, y así es siempre. Aparte de ello, algunos conceptos equivocados conllevan a estrategias mal construidas e inapropiadas y terminan siendo desastrosas. Putin, sin ninguna ganancia, destruyó el futuro de la economía rusa en el año 2014, cuando este país estaba en un rápido proceso de volver a ser una superpotencia, con un objetivo banal, sin ningún beneficio ni ventaja para su pueblo. Para los que no se acuerdan, Rusia, después del colapso de la Unión Soviética, pasó por un proceso importantísimo de privatizaciones durante la década de 1990. Objetivamente, las privatizaciones de Rusia fueron de las peores realizadas del mundo.
que consistió en políticos que elegían a sus amigos para regalarles empresas, que con el tiempo se convirtieron en los actuales oligarcas. Pero como lo hemos dicho en otros programas, la peor de las privatizaciones es mejor que mantener una empresa estatal, manejada siempre por políticos y burócratas de turno que solo buscan su beneficio. Sobran ejemplos en toda América Latina de empresas estatales que pierden dinero o son ineficientes y sobreviven gracias a los impuestos que pagamos los ciudadanos. En su mayoría, las privatizaciones en Rusia le hicieron bien a su economía. Sin embargo, la crisis económica que tuvieron posteriormente no fue por las privatizaciones, sino por la disolución del régimen soviético que hizo que muchos rusos culparan a ese periodo de apertura económica como el responsable de las penurias de Rusia. Sin duda, las privatizaciones fueron mal hechas, pero con el tiempo, la economía rusa se tornó extremadamente competitiva y fue exactamente debido a las privatizaciones. Pero el desagrado de la población con las élites hizo que se germinara la idea de colocar a alguien más fuerte para evitar las críticas de los que añoraban la Rusia soviética. Y fue ahí cuando cogieron a Putin, que asumió el poder en 1999, luego de pasar el país el 2018 por una enorme crisis monetaria. Putin consiguió resolver un problema heredado de su antecesor, la guerra de Chechenia, que habiendo sido una guerra extremadamente pequeña, dio bastante trabajo durante demasiado tiempo. Con esa victoria y la prosperidad no prevista por la bendición del alza de los precios de los combustibles durante los primeros años del 2000, algunas personas, y particularmente Putin, comenzaron a creer que todo se debía a su enorme capacidad estratégica innata y que había resuelto todos los problemas de Rusia, cuando solo había logrado vencer una pequeña guerra que estaba casi resuelta, masacrando a toda una región. Tuvo la suerte de estar en el lugar y momento preciso al recibir una bonanza de la economía por el alza de las materias primas y no producto de su gestión política. Rusia estuvo en paz y estable políticamente con una economía casi libre y de mercado, con enormes reservas de petróleo, profesionales con buena capacidad técnica, y proyectaba a Rusia como una posible superpotencia que estaba a punto de abrirse completamente a la libertad. Pero entró el fantasma irracional de Putin de una invasión de Occidente y tomar decisiones con base a miedos ilógicos, sin base y falsas premisas, lo que fatalmente generó estrategias cerradas que salieron finalmente muy caras. En paralelo, nació en América Latina el brazo ruso que apoya fuertemente el armamentismo de la narcodictadura de Venezuela y que desestabiliza la región, poniendo también en peligro las democracias del continente. Este miedo de Putin tal vez esté relacionado con la teoría absurda de Ryland, en la que Occidente quería invadir a Rusia para robar su población, su cultura y riquezas, e ignora que los países democráticos occidentales tienen una lucha enorme con su prevalencia política y que se vuelve cada año más adversa a la violencia física. La población ya percibió que la cooperación comercial y económica es siempre muy superior a la conquista de territorio. Mayor territorio no significa necesariamente mejores niveles de vida y bienestar para la población. Rusia es un ejemplo. Siendo el país más grande del planeta, tiene jubilados que reciben $20 mensuales de pensión. ¿Es imposible que Occidente invada Rusia? Nada es imposible. Pero es extremadamente improbable y fundar una estrategia en algo altamente irrealizable es un gran error, ya que se toman decisiones equivocadas en escenarios irreales. Occidente no invadirá Rusia por más que Putin lo diga, simplemente porque hace mucho más sentido desde el punto de vista electoral hacer acuerdos, intercambios comerciales, ya que hace mucho más sentido que usar la violencia física en una invasión. En el 2014 hubo en Ucrania la revolución del Maidán y el presidente elegido claramente y en forma ilegítima, Víktor Yanukovych, fue destituido por los ciudadanos que se manifestaron masivamente en las calles, en favor de otra elección que fue vencida por Petro Poroshenko. Putin temía una invasión inminente de Occidente, pero ¿qué solo estaba en su cabeza? Putin creía que todo había sido creado por Occidente y resolvió atacar y anexar Crimea. En realidad Putin quería invadir toda Ucrania, pero inició su ataque en Crimea, donde encontró condiciones favorables, ya que tenía un contingente enorme en la base militar rusa en Sebastopol, que, aunque era territorio ucraniano, la base era rusa. El ejército ucraniano estaba disperso y sin liderazgo en ese momento, ya que venía saliendo de una revolución,
Y esta acción de atacar un país democrático levantó las preocupaciones de todo el mundo y se levantaron las primeras sanciones económicas contra Rusia en el año 2014. A partir de ahí, la locomotora rusa que iba a convertirse en una nueva superpotencia descarriló por incompetencia estratégica de Putin, quien consideró una hipótesis remota como una situación inminente, eligiendo la violencia contra un enemigo imaginario, optando por cortar lazos económicos, que no solo impidió el avance de la economía rusa, sino que eligió el camino menos probable al comenzar a cerrar su economía al mundo libre. Cortó lazos con Occidente y como contraparte disminuyó el interés de inversionistas extranjeros, resultando en que muchas empresas tecnológicas abandonaran Rusia o limitaran sus traspasos de innovaciones. Putin, en su autopercepción de ser un brillante estratega por haber tomado Crimea el 2014, hizo que repitiera su error 10 veces mayor ahora. No solo al privar a Rusia de un desarrollo económico que podría tener en un futuro muy próximo, sino que arrojó a Rusia 30 años al pasado, habiendo abandonado ya más de 400 empresas extranjeras el territorio ruso en las últimas semanas. Este trágico error ha puesto en peligro la propia integridad física de Rusia, ya que hay fuertes pugnas internas por la clara brutalidad realizada. Putin, el autócrata, es un pésimo estratega. Desafortunadamente, el precio de ese error no solo lo están pagando Ucrania, el país atacado, con vidas y destrucción material, sino que también el propio pueblo ruso, que deberá pagar el alto costo económico con su bienestar presente y futuro de esta locura. Si te gustó este video, es muy importante lo compartas y nos des un me gusta, porque de esta forma obligamos a la red a que muestre este video a otras personas, ya que las redes no suelen circular este tipo de contenidos y hay mucha gente que necesita conocer estas informaciones. Muchas gracias.